Florida, 2019. Una frenética llamada al 911 resuena en la línea del operador. Un hombre está en el suelo, atacado por un pájaro. Pero no era un pájaro cualquiera. Era un casuario, alto 6 pies, 130 libras. Las tranquilas calles secundarias fuera de Gainesville, Florida, ocultaban un secreto que la mayoría de los vecinos apenas comprendía. Detrás de una modesta cerca de una granja, Marvin Hajos, de 75 años, cuidaba animales diferentes a cualquier cosa que el estadounidense promedio esperaría ver. No criaba pollos, cabras ni ganado. Su pasión era mucho más extraña: aves exóticas, algunas de las más raras y peligrosas del mundo. Los visitantes describían la granja como fascinante e inquietante al mismo tiempo. Altas jaulas bordeaban la propiedad, llenas de loros, pavos reales, emús y, en el centro, 2 imponentes casuarios. A un ojo inexperto, parecían casi prehistóricos, gigantes de casi 2 metros de altura, incapaces de volar, con plumas negras como el carbón, cabezas turquesas y un casco grueso parecido a un yelmo que se alzaba sobre los ojos. No gorjeaban, siseaban, y cuando caminaban, sus pies con garras y aspecto reptiliano resonaban como algo salido de la era jurásica. Marvin los adoraba. Para él no eran monstruos, sino tesoros. Había pasado décadas coleccionando y criando aves exóticas, cuidándolas con la dedicación de un hombre que se sentía más en casa entre los animales que entre las personas. Los amigos decían que toda su vida giraba en torno a su bandada, que a menudo hablaba de su inteligencia, su misterio, su belleza, pero la belleza puede ocultar peligro. El casuario, en particular, tenía una reputación sin igual. Apodado el ave más peligrosa del mundo, poseía garras lo suficientemente afiladas como para destrozar a un hombre adulto en segundos. Los expertos en vida silvestre desaconsejaban tenerlos como mascotas, pero Marvin creía que su experiencia y cuidado lo mantenían seguro. Había criado a esas aves, las alimentaba todos los días y se había ganado su confianza. O al menos eso pensaba. En esa granja existía un frágil equilibrio entre un hombre que amaba criaturas exóticas y las criaturas exóticas que podían matarlo en un instante. Y en una mañana de abril de 2019 ese equilibrio se rompió. 12 de abril de 2019. El sol acababa de salir sobre Gainesville cuando Marvin Hajos salió de casa. A los 75 años, la mayoría de los hombres habría disfrutado de la jubilación, moviéndose más despacio, dejando que las mañanas pasaran en paz. Pero no Marvin. Para él cada día comenzaba de la misma manera, revisando a los pájaros. Caminaba por la propiedad con un propósito tranquilo. Primero los loros, que gritaban por su desayuno. Luego los pavos reales, que se pavoneaban orgullosos a la luz de la mañana. Los emús silbaban suavemente, caminando nerviosos en sus recintos. Para Marvin, cada animal era un compañero, parte de la familia que había construido a lo largo de las décadas. Pero todo conducía a un solo lugar, el recinto del casuario. Dentro estaba Mary, el enorme pájaro de aspecto prehistórico que superaba en tamaño a Marvin. Las plumas negras como el alquitrán brillaban al sol. La cabeza de la criatura resplandecía con una piel azul brillante, con el casco que se erguía como una corona de hueso. Sus ojos, fríos, dorados, fijos, observaban cada movimiento de Marvin. Para los extraños un casuario era fuente de pesadillas. Para Marvin era rutina. Se movía lentamente, con calma, lanzando la comida y limpiando el terreno. Conocía los riesgos. Cada cuidador los conocía. Un paso en falso, una caída, un movimiento equivocado frente a esas garras afiladas como puñales, y el equilibrio de la confianza podía romperse. Pero Marvin creía en su vínculo. Había entrado en ese recinto 1000 veces. No era imprudente, estaba seguro de sí mismo. Lo que no sabía era que ese día, un solo paso en falso desataría una cadena de eventos que transformaría su rutina matutina en una escena de horror impensable. El casuario estaba observando, esperando,
y Marvin estaba a punto de cometer el error fatal de bajar la guardia, solo una vez. La mañana era tranquila, demasiado tranquila. Marvin caminaba con cautela por el borde del área del casuario, con un cubo de comida en la mano. Había hecho este paseo innumerables veces, pero a sus 75 años su equilibrio ya no era el de antes. El terreno bajo sus pies era irregular, una mezcla de tierra blanda y raíces expuestas de los árboles que sombreaban el recinto. Un paso en falso. Eso era todo lo que hacía falta. El pie de Marvin resbaló, el cubo cayó con un golpe al suelo y su cuerpo se proyectó hacia adelante. En ese momento su mundo se volteó. Ya no estaba de pie, el cuidador calmado y en control. Estaba en el suelo, indefenso, tendido en el polvo, con la respiración entrecortada en el pecho. Y el casuario se dio cuenta. La cabeza del ave se levantó de golpe. Sus ojos dorados lo miraron fijamente. Para un casuario, una caída repentina significaba una sola cosa: debilidad, vulnerabilidad, una amenaza, o peor, una presa. Marvin se apresuró a levantarse, pero su edad lo traicionó. Sus movimientos eran lentos, inseguros. El casuario avanzó con pasos deliberados y poderosos, sus garras haciendo un tic-tac contra la tierra como cuchillos arrastrados sobre piedra. No era un ave de granja, era un vestigio viviente de la prehistoria, armado con garras lo suficientemente afiladas como para destrozar a un hombre con una sola patada. El corazón de Marvin debía latir con fuerza mientras se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba atrapado en la peor posición posible, tendido en el suelo, cara a cara con el ave más peligrosa del planeta. El casuario bajó la cabeza, las plumas se erizaron, la garganta vibró emitiendo un sonido bajo parecido a un gruñido. Marvin había caído, literalmente, en una zona de muerte, y ahora el ave se acercaba hacia él. El casuario se lanzó hacia adelante. En un instante, el ave cubrió la distancia, su cuerpo imponente oscurecía el sol. Marvin apenas logró levantar los brazos antes de que llegara el primer golpe. El pie del casuario, un arma letal como la garra de un tigre, golpeó con una precisión aterradora. El dedo gordo interno, que terminaba en una garra en forma de puñal de 5 pulgadas, desgarró la carne como si fuera papel. El sonido era nauseabundo, un desgarro lacerante, seguido del grito de dolor de Marvin. La sangre salpicó la tierra mientras el casuario se retiraba, solo para golpear de nuevo. Cada patada llevaba el peso de un ave de 59 kilos hecha para la violencia. No era un movimiento desordenado, era metódico, dirigido, como si el casuario supiera exactamente cómo neutralizar una amenaza. Sus alas se abrieron ampliamente para mantener el equilibrio y sus patas macizas presionaban hacia abajo una y otra vez, apuñalando y desgarrando. Marvin intentó rodar, intentó empujarse lejos, pero el cercado no ofrecía vía de escape. El casuario se cernía sobre él, implacable. Sus garras martillaban su torso. Se abrió una herida profunda en su abdomen. Sus respiraciones eran entrecortadas, desesperadas, mientras las garras lo cortaban. Durante décadas, Marvin había criado aves exóticas. Las había admirado, cuidado, incluso defendido. Pero ahora, el ave que había elegido tener, la que otros llamaban un dinosaurio viviente, lo estaba destrozando con furia prehistórica. El suelo bajo él era rojo. Su cuerpo se debilitaba con cada golpe. Y en esos momentos horribles, una verdad era innegable. El casuario se había convertido en el verdugo. Marvin yacía tendido en la tierra, su cuerpo desgarrado por heridas que sangraban libremente sobre el suelo. El casuario giraba a su alrededor, imponente, sin pestañear, su cuello azul moviéndose como un depredador que observa a su presa debilitarse. Cada intento de Marvin por levantarse provocaba un dolor punzante en el abdomen, donde las garras habían penetrado profundamente. Sus respiraciones se volvían entrecortadas. Cada inspiración una lucha, cada exhalación una rendición.
El enorme ave inclinó la cabeza, estudiándolo con una inmovilidad inquietante. No necesitaba atacar de nuevo. El daño ya era catastrófico. El recinto, que antes era un espacio por donde caminaba con facilidad, ahora parecía una prisión. Las altas vallas lo encerraban, sin camino hacia la salvación, sin puerta a la vista. Las manos de Marvin, resbaladizas de sangre, cavaban débilmente la tierra mientras intentaba arrastrarse hacia la puerta. Solo unos pocos metros más, solo una oportunidad, pero su fuerza se agotaba más rápido que la sangre que abandonaba su cuerpo. Afuera, la granja estaba en silencio. Nadie escuchaba sus llamados, nadie corría a socorrerlo. El tiempo se estiraba en un silencio cruel, roto solo por la respiración entrecortada y el suave, pesado ruido de los pasos del casuario en el polvo. Marvin, el hombre que había pasado la vida entre criaturas exóticas, ahora estaba atrapado en la ironía más horrible. Morir no en las selvas salvajes de Papúa Nueva Guinea, sino en su propio patio, a merced del ave que creía comprender. En esos últimos minutos a solas, la granja se convirtió en un campo de batalla y el casuario, el vencedor indiscutible. La luz de la mañana se difundió sobre Gainesville, proyectando largas sombras en la granja de Marvin Hajos. Durante horas el casuario deambuló silencioso en su recinto, como si nada hubiera pasado. Pero justo más allá de la cerca, un horror esperaba ser descubierto. Fue un vecino quien primero notó que algo no estaba bien. La granja, usualmente animada por la presencia de Marvin, estaba demasiado silenciosa. No había movimiento, ni señal del hombre que siempre estaba despierto al amanecer. Cuando llamó, no hubo respuesta. Y entonces lo vio. Dentro del recinto, el cuerpo de Marvin yacía inmóvil en la tierra. Su ropa estaba rasgada, la piel marcada por heridas profundas y anchas. El rojo vivo y terrible de la sangre había impregnado el suelo. Cerca, el casuario se erguía como una centinela, sus ojos penetrantes fijos en la escena que había creado. La llamada al 911 llegó rápidamente. Pánico, incredulidad y urgencia crepitaban en la línea. Hay un hombre en el suelo, ha sido atacado por su ave, es uno de esos casuarios gigantes. Los paramédicos corrieron al lugar, pero lo que los recibió fue el caos. No pudieron acercarse de inmediato. El casuario, 6 pies de músculos y garras, aún caminaba en el recinto, las plumas erizadas, como desafiando a cualquiera a acercarse más. El ave que había herido a su dueño ahora vigilaba su cuerpo, un muro viviente de peligro. Solo cuando el ave fue distraída los rescatistas pudieron alcanzar a Marvin. Pero incluso entonces era demasiado tarde. Las heridas eran catastróficas, cortes en los brazos, el torso, las piernas. Las garras habían hecho su trabajo con brutal eficiencia. Marvin aún respiraba cuando lo alcanzaron, pero apenas. Cada respiración era superficial, se desvanecía. Sus ojos se abrieron solo por un momento, luego se cerraron. Mientras lo levantaban del suelo, la realidad se volvió clara. No se trataba solo de un accidente en la granja. Era algo primordial. Un hombre herido por lo que a menudo se llama un dinosaurio viviente. Una criatura que había transformado su pasión en su ruina. En pocas horas, la granja que Marvin había construido con orgullo fue sellada con cinta policial y el casuario, su ave preciada, ya no era solo un animal exótico, era una prueba. Ver un casuario es como ver un vestigio de la prehistoria, casi de 6 pies de altura, con un peso de hasta 130 libras. Este ave no es incapaz de volar por debilidad, está hecha para la guerra. Un casco grueso similar a un yelmo corona su cabeza. Su cuerpo está protegido por plumas densas y ásperas que parecen cabello rizado. Pero son las patas las que hacen que el casuario sea temido por encima de cualquier otro ave. Cada pata es como un resorte enrollado, capaz de impulsar al animal a través de la densa selva tropical a velocidades de hasta 30 millas por hora. Al final de cada pie, 3 dedos, 2 insignificantes, uno absolutamente letal.
Esa garra interna, curvada como un puñal, crece hasta 5 pulgadas de longitud. Afilada, sólida queratina. No solo corta, desgarra. Cuando un casuario ataca, patea hacia adelante y hacia allá abajo, clavando esa garra en la carne con la fuerza de un puñetazo de un peso pesado. Los cazadores de Papúa Nueva Guinea, que conocen a este ave mejor que nadie, dicen que puede abrir a un hombre desde el pecho hasta el estómago con un solo golpe. No es un mito, es anatomía. Marvin Ajos había tenido casuarios durante años. Admiraba su rareza, su belleza, su singularidad. Pero la admiración no elimina el peligro. Los expertos advierten que los casuarios son las únicas aves vivas hoy que realmente pueden matar a un ser humano sin dudar. Han destrozado perros, mutilado ganado, incluso hecho huir a cazadores en la jungla. El Guinness de los Récords los enumera como el ave más peligrosa del mundo por una razón. Y en el caso de Marvin, todo ese poder se concentró en un solo momento, cuando cayó al suelo, vulnerable, y el casuario lanzó el ataque. No una vez, no dos, sino una y otra vez. Cada patada es una declaración de dominio. Cada golpe un recordatorio de que este ave, a pesar de haber sido criada en cautiverio, nunca perdió su lado salvaje y primordial. Durante décadas, la gente bromeaba diciendo que los casuarios parecían dinosaurios modernos. A medida que la noticia se difundía, la propiedad se convertía en una escena de pesadilla. Llegaron los agentes y los oficiales de vida silvestre, pero no había calma, solo tensión, porque mientras Marvin Ajos yacía moribundo, el casuario seguía patrullando el recinto, un ave capaz de destrozar a un hombre con un solo golpe y que acababa de hacerlo. Las autoridades sabían que no se trataba de enfrentar a un perro callejero o incluso a un caimán salvaje. El casuario era impredecible, rápido como un rayo y capaz de atacar a cualquiera que se acercara demasiado. Los agentes rodeaban cautelosamente el recinto, con las armas listas, cada mirada fija en el imponente ave que caminaba de un lado a otro a pocos metros. El casuario siseaba, su llamado profundo y retumbante resonaba en la granja. Su largo espolón central, parecido a una garra, 5 pulgadas de hueso curvado y afilado como un cuchillo, raspaba contra la tierra. Para los oficiales ya no era un animal exótico, era un arma viviente, un recordatorio de por qué esta especie es llamada el ave más peligrosa del mundo. Pero había otra complicación. El ave no era salvaje, era propiedad privada. La ley de Florida lo consideraba un animal en cautiverio, y eso significaba que las autoridades no podían simplemente irrumpir y matarlo. Tenían que inmovilizarlo, sedarlo y trasladarlo, sin perder otra vida en el proceso. Así que el plan cambió. Los agentes de vida silvestre trajeron equipo especializado, dardos tranquilizantes y jaulas reforzadas. Acercarse lo suficiente para disparar era como acercarse a un depredador listo para atacar. En cualquier momento, un movimiento en falso podría hacer que el casuario saltara, garras al frente, listo para destrozar a quien estuviera en su camino. Finalmente, después de horas de maniobras tensas, el dardo tranquilizante dio en el blanco. El casuario tambaleó, emitió un sonido gutural y cayó. Solo entonces los agentes se acercaron para asegurarlo, con las manos temblorosas, la adrenalina aún corriendo, sabiendo que acababan de inmovilizar al mismo ave que había quitado la vida a su dueño en segundos. Para los vecinos y rescatistas que observaban, la imagen era escalofriante. Un ave de aspecto prehistórico, atada, llevada en una jaula. Un asesino contenido, pero no destruido. Marvin Ajos ya no estaba. El casuario que había criado estaba vivo, sedado y destinado a ser trasladado. Pero la pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Por qué se había permitido que una criatura así viviera en una granja de Florida en primer lugar? La noticia de la muerte de Marvin Ajos se difundió rápidamente, acompañada de incredulidad. Un casuario, un ave que la mayoría de los floridanos solo había visto detrás de vidrios reforzados en un zoológico, había matado a un hombre en su propio patio. Para muchos parecía demasiado extraño para ser verdad, pero no era ficción,
Era una realidad macabra que rompió la tranquilidad de una comunidad en Gainesville. Los vecinos hablaban en voz baja, recordando al imponente ave con el cuello azul eléctrico y el casco parecido a un cuerno. Algunos lo habían visto ocasionalmente caminando junto a la cerca, pero nadie imaginaba que pudiera ser letal. Ahora, el miedo se extendió por la zona. Si este ave podía matar a su dueño, ¿qué pasaría si se escapara? Los periodistas se volcaron en la granja, con cámaras que filmaban las cercas rudimentarias, los corrales abiertos y las jaulas que de repente parecían demasiado frágiles para contener a una criatura capaz de destripar a un ser humano. Los padres apretaban más fuerte a sus hijos. Los residentes pedían respuestas. ¿Cómo era posible que un ciudadano privado pudiera legalmente tener un animal así? Las leyes de Florida sobre animales exóticos fueron inmediatamente cuestionadas. Los casuarios estaban clasificados como fauna silvestre de clase Zoto. Peligrosos, sí, pero aún legales de poseer con el permiso adecuado. Esto dejó al público atónito. Un ave considerada tan letal como tigres y cocodrilos podía mantenerse en un corral en el patio de una casa, a pocos pasos de los vecinos. Las autoridades de vida silvestre defendieron su supervisión, subrayando que Ajos poseía las licencias apropiadas. Pero para muchos ese era el problema. La ley había permitido que un hombre de 70 años tuviera uno de los animales más letales del mundo, y ahora había pagado con su vida. Mientras los titulares de los medios definían al casuario como el ave más peligroso del mundo, una ola de horror se extendió más allá de Florida. Medios internacionales desde Londres hasta Sydney reportaron la historia con la misma mezcla de shock e incredulidad. La gente comparaba al casuario con un dinosaurio viviente y las imágenes de sus garras en forma de puñal se volvieron virales. Pero más allá de los titulares sensacionalistas, los locales enfrentaban un sentimiento de inquietud. No había sido un accidente en un safari o en una jungla lejana, fue una muerte causada por un depredador prehistórico criado en una granja suburbana de Florida. Y la pregunta que atormentaba a la comunidad era escalofriante. ¿Habría esta tragedia puesto al descubierto una falla en la delgada línea que separa a los humanos de los depredadores salvajes que intentan domesticar? Para entender la tragedia, hay que entender a Marvin Ajos. A los 75 años no era un adolescente temerario en busca de peligros, sino un criador experimentado que había pasado décadas rodeado de criaturas exóticas. Los amigos lo recordaban como un hombre tranquilo, pero consumido por su fascinación por animales raros e inusuales. Para Marvin, los casuarios no eran monstruos, eran maravillas. Los criaba con orgullo, mostrando a los visitantes esas extrañas aves casi alienígenas, como si compartiera tesoros de otro tiempo. Pero la pasión puede convertirse en obsesión. Los vecinos a menudo se preguntaban por qué mantenía criaturas tan impredecibles en una granja protegida solo por una cerca de malla metálica que las separaba del mundo exterior. Marvin desestimaba las preocupaciones, insistiendo en que conocía su comportamiento, que podía manejarlos. Y durante años lo logró, hasta la mañana en que un simple paso en falso, una caída al suelo, borró toda ilusión de control. La ironía fue brutal. El hombre que había dedicado los últimos años de su vida a proteger y cuidar a una de las aves más peligrosas de la naturaleza, fue abatido no por malicia ni por imprudencia, sino por el mismo animal en el que había depositado su confianza. El casuario hizo lo que había nacido para hacer: reaccionar con una fuerza violenta y primitiva. Después, quienes lo conocían quedaron divididos entre admiración e incredulidad. Marvin fue una víctima de su propio amor audaz por la fauna salvaje, o una historia que advierte sobre cómo la devoción hacia criaturas peligrosas siempre tiene un precio. Su muerte obligó al mundo a mirar más allá del encanto exótico y enfrentar la dura realidad. Incluso en cautiverio, incluso con años de experiencia, algunos animales no pueden ser domesticados. El casuario a menudo es llamado un dinosaurio viviente, y en la muerte de Marvin Ajos ese título pareció inquietantemente cierto. Alto más de 1,80 m,
armado con garras en forma de puñal capaces de cortar la carne con un solo golpe, este ave es el recordatorio de una naturaleza de un tiempo en que la supervivencia se conquistaba con la fuerza bruta y la agresividad. No negocia, no duda, reacciona. El final de Marvin no fue solo un accidente raro, fue una lección brutal grabada en la carne. Un tropiezo, un instante de vulnerabilidad, y el instinto prehistórico del casuario emergió, imparable. Lo que ocurrió en esa granja de Florida no fue malicia. Fue la naturaleza que se rebeló, sin máscaras, por lo que realmente es. Indiferente, peligrosa, incontrolable. El mundo miró incrédulo. Un hombre que dedicó su vida a los animales exóticos fue derribado por la misma criatura que creía comprender. Su historia se convirtió en una advertencia grabada en los titulares de periódicos de todo el mundo. No importa cuánto creamos haber encerrado la naturaleza, la salvajismo siempre espera, paciente, antigua y lista. Marvin Ajos fue recordado como un hombre que amaba con intensidad, pero que en sus últimos momentos demostró el precio de amar algo que nunca estuvo destinado a ser poseído. Marvin Ajos creía que sus casuarios eran compañeros. Al final, uno de ellos demostró ser un asesino. Su muerte fue tan rápida como impactante, un recordatorio de que algunas criaturas permanecen indomables para siempre. Si esta historia te ha impactado, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca nuestro próximo análisis sobre los encuentros más inquietantes entre humanos y la naturaleza salvaje. Y próximamente, otro relato en el que la vida ordinaria choca con un terror extraordinario. Quédate con nosotros. La próxima historia te perseguirá.